buenas noches a todos. Una semana más nos encontramos en el despacho de Pedro Beltrán Abogados. Saben ustedes que desde este emplazamiento siempre tratamos de llevarles hasta sus casas temas interesantes de actualidad, tanto económica como política, tanto nacional como internacional. En las últimas semanas iniciamos una serie sobre Estados Unidos, salvo el parón navideño, que decidimos invertir en hablarles de temas propiamente más navideños o del inicio del año en diferentes países, pero hoy retomamos Estados Unidos. Les hemos hablado de su política, de su economía, de su carácter de gran potencia mundial, y no podemos pasar por alto hablar de su presidente, de Obama. Lo vamos a hacer con Ana Laura González en primer lugar. ¿Qué tal, Ana Laura? Buenas noches, Anabel. Buenas noches. Y bueno, pues una gran potencia como es Estados Unidos siempre nos hace estar muy pendientes de quién es su presidente, incluso de qué ocurre en sus elecciones, tema que trataremos en el programa siguiente. Pero hoy queríamos dedicar este programa a hablar del perfil de su presidente, del perfil de Obama, y me gustaría que me contaras cuál es ese perfil. Muy bien, pues Obama nació en Honolulu, en Hawái, el 4 de agosto de 1961. Es hijo de Barack Obama Sr., que es un economista keniano, y de una antropóloga estadounidense, Stanley Ann. Al haber nacido en Hawái, su infancia ha transcurrido más bien en esa isla y también en Indonesia, ya que cuando se separaron sus padres, su madre se volvió a casar con un indonesio, y su infancia transcurrió tanto en Indonesia, Jakarta, como en Hawái. Cuando terminó el bachillerato, se mudó a Los Ángeles y allí estudió en el Instituto Occidental College. Una vez que terminó de estudiar, se fue a Nueva York a trabajar y también se fue a Chicago, donde estuvo viviendo unos años. En 1988 es un año determinante, ya que viaja por primera vez a Europa y en ese mismo año se matricula en la Facultad de Derecho de Harvard. Ahí es donde empieza a estudiar Derecho. El año siguiente hace las prácticas en Chicago, en un despacho de abogados, y su tutora de práctica es Michelle Obama. Ajá. Sí. Vaya. Se conocieron mientras él estaba haciendo las prácticas allí y se enamoraron hasta hoy en día, que sigue la relación. Finalmente, en el año 1900, por ahí. Sí, por la década de los 90 finales, sí. Fue investido profesor de Derecho Constitucional hasta el año 2002, que estuvo ostentando el cargo. Y también estuvo trabajando, mientras estaba de profesor, en una firma muy prestigiosa en Chicago. Sí. Bueno, pues esos fueron los inicios, ¿no? Sí. del presidente Obama. ¿Cómo se desarrolló posteriormente su carrera política? ¿Cómo accedió a la política y cómo fueron esos primeros años de la llegada de Obama a la política? Pues es bastante interesante, ya que pasa de ser un senador regional del estado de Illinois a ser presidente de Estados Unidos. Y eso transcurre en muy poco tiempo, desde 1996 hasta el año 2008, que es elegido. Él en el año 1996 es senador de Illinois, es elegido en el 1998 y también en el año 2002. A partir del año 2002 es una fecha clave, ya que decide ir más allá en su andadura política y decide presentarse al Senado de Estados Unidos. En el 2007 consigue ese cargo y a partir de ahí empieza poquito a poco su andadura a ir un poquito más allá y va hacia la presidencia de Estados Unidos. Y finalmente en el 2008 vence en las elecciones primarias a Hillary Clinton y se posiciona como uno de los claros favoritos y gana la presidencia de Estados Unidos. En el 2012 lo mismo, es reelegido y vuelve otra vez a ser el presidente otra vez. Ajá. Bueno, la verdad es que una carrera meteórica. Sí, la verdad es que sí. ¿Cuáles han sido los principales acontecimientos en política internacional durante la presidencia de Obama? Yo creo que cuando Obama fue elegido desató una gran ola de optimismo. Cuando la gente eligió a Obama pensó que iba a cambiar el mundo, que iba a instaurar la paz, que se iban a terminar los conflictos bélicos, que la prisión de Guantánamo se acabaría, que la guerra de Irak se apaciguaría un poquito más. Realmente desató esa ola de optimismo, pero cuando vemos lo que se prometía o lo que se pensaba que iba a hacer,
con lo que realmente ha hecho, vemos que hay una gran diferencia. Sus críticos lo que más le achacan es el haber llevado al declive el país y el haber empeorado, por así decirlo, el conflicto bélico Palestina, Israel, Irak, y le achacan sobre todo el seguir teniendo la prisión de Guantánamo abierta, que era lo principal que él iba a decir que cerraría y que no ha hecho. Pero sin embargo, una cosa que ha hecho muy bien es la muerte de Osama Bin Laden y el debilitar el gobierno de Al-Qaeda, el debilitarlo, eso es lo más importante que ha hecho. Sí. Pero lo que no nos parece lógico es que él quería acabar con el gobierno de Bush, pero lo que sí que ha hecho es mantener al mismo ministro de Defensa y al mismo enviado especial de Oriente Medio, que eran los mismos que los que habían en el gobierno de George Bush. Pues en vez de cambiarlo, ha seguido con ellos. Y eso es seguir con las mismas premisas del gobierno anterior. Igual que cuando él ganó el Premio Nobel de la Paz, él seguía utilizando las mismas premisas que George Bush para el gobierno de Irak y todo. Así que realmente no se ha producido un cambio drástico. Y en cuanto al conflicto islámico, vemos que tampoco ha mejorado y que la única solución sería que instaurase tropas terrestres en Irak para poder restaurar la paz o estabilizarlo un poquito más. Pero eso le devolvería a su punto de partida de cuando él empezó. Y es una decisión que debe tomar él. Claro, claro. Muy bien, Ana Laura, pues muchísimas gracias por esta magnífica introducción. Gracias. Gracias. Pues como siempre lo hacemos, terminamos el programa con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados, que además acaba de llegar de Estados Unidos. Pedro, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches, muchas gracias por venir a nuestro despacho una vez más. Gracias, como siempre, por invitarnos. Ahora nos contarás qué tal ha ido tu viaje por Estados Unidos, qué tal has visto el ambiente, pero antes me gustaría que me hablaras del decorado de hoy. El decorado de hoy hace referencia a Barack Obama y a Estados Unidos en general. Tenemos aquí un magnífico vídeo sobre la historia, un DVD sobre la historia de Barack Obama, un audiolibro que es... Obama se hizo muy famoso escribiendo libros, esto es poco conocido, y es un libro de Obama, pero leído por él mismo, ideal para escuchar en el coche y para mejorar el inglés para los telespectadores. Y otro libro, también un audiolibro de Hillary Clinton, quizás la próxima presidenta de Estados Unidos, la que tiene más posibilidades. Luego tenemos también la historia de Estados Unidos, un documental larguísimo de 18 horas sobre los presidentes de Estados Unidos, que abarca la vida de cada uno, vida y obra de cada uno de los 42 presidentes de Estados Unidos. Y algunas películas, la historia no contada de Estados Unidos de Oliver Stone. Oliver Stone tiene películas excelentes, una sobre Nixon, otra sobre Kennedy. Y un poco de despliegue musical, aunque la música en Estados Unidos no es lo más importante en absoluto. Estados Unidos no tiene compositores importantes de música clásica, ni siquiera en el siglo XX. Tampoco en el XIX ni en el XVIII, que sería más entendible, pero ni siquiera en el XX. Y por supuesto la bandera de Estados Unidos presidiendo este programa. Ajá, muy bien. Pues hilando un poco con lo que nos comentaba Ana Laura, que nos ha hecho un excelente resumen sobre los inicios de Obama, sí que es verdad, hay una cosa que a mí me ha llamado la atención y me he quedado con ese dato, y aunque nosotros vivamos en España, pero como decíamos al principio, siempre seguimos desde todo el mundo, yo creo que se siguen las elecciones presidenciales a Estados Unidos, a presidente de Estados Unidos. Sí que es verdad que Obama, digamos que llegó como un soplo de aire fresco a Estados Unidos, ¿no? Se esperaba mucho de él, Pedro, y parece ser que no ha cubierto todas esas expectativas, o sí las ha cubierto, o se ha quedado un poco a medias. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Cuál es la sensación del pueblo norteamericano en este momento, en el que un pueblo que tenía depositadas tantas esperanzas en este presidente? Hay una manera muy rápida y sencilla de contestar a tu pregunta. Es el único líder occidental que ha conseguido que la economía se recupere.
Estados Unidos está creciendo al 5%. 5% es una cifra espectacular. Nosotros estamos creciendo, cuando hemos empezado a crecer, al 0,5, del 0,5 al 5. China, cuando ha crecido extraordinariamente, todos esos años de gran crecimiento, crecía al 8. Es decir, crecer al 5% una economía occidental es una cifra impresionante. No hay ningún otro país de Occidente, ni uno, que se haya recuperado económicamente como lo ha hecho Estados Unidos. Cuento Japón, que lleva ya 20 años de crisis, cuento Alemania, por supuesto, toda la Unión Europea, solo Estados Unidos ha salido de verdad de la crisis. En España dice Rajoy que estamos saliendo, que tal, bueno, las cifras no lo indican así, pero es que en Estados Unidos las cifras sí que lo indican con claridad, porque está cercano al pleno empleo otra vez, porque todos los indicadores económicos van muy bien, espectacularmente bien, y porque realmente se nota en el país. Yo he estado ahora recientemente, con motivo de la expansión de nuestra Asociación Europea de Abogados dentro de Estados Unidos, que es un país en el que teníamos algún despacho, pero que queremos crecer muchísimo más, y realmente se nota. Los cines sold out, vendidos, las entradas todas a las 3 de la tarde, restaurantes de 1000 plazas llenos, absolutamente, que necesitaba reservar con 2 o 3 días de antelación, las tiendas a rebosar. Se nota una gran actividad económica, con lo cual para nosotros esto es muy bueno. Yo sé que a ti te gusta que demos buenas noticias los comentaristas en tus programas, pero esto es una noticia excelente de rebote para Europa y para España, que está dentro de Europa, porque la crisis empezó allí, pero si Estados Unidos sale, nosotros también podemos salir, porque la economía estadounidense y europea están muy relacionadas. Estados Unidos es Occidente, no olvidemos, los pobladores de Estados Unidos son ingleses, alemanes, en sus distintas generaciones, por supuesto, pero el parecido con Inglaterra es enorme, con lo cual es muy positivo que Estados Unidos esté saliendo de verdad de la crisis, porque nos va a arrastrar a todos los demás. La bajada del precio del petróleo también puede ayudar, con lo cual esta recuperación americana puede impulsar la recuperación europea y por tanto la española, y 2015 será un buen año para España también, y desde luego 2016 mucho mejor todavía, dentro de que en España tenemos un clima de inestabilidad política que allí no lo tienen. Esta es una cosa que a mí me encanta de Estados Unidos, que es la estabilidad. Claro, y la estabilidad, cuando hablamos de estabilidad política, eso se traslada al plano económico siempre. Pero Obama, en cualquier caso, extendiéndome un poquito más en la contestación, creo que ha sido un político muy positivo. A mí me encanta Obama, me seduce el perfil biográfico que tiene, que antes ha expuesto también mi compañera Ana Laura. Obama es, bueno, negro, esto de negro es, en realidad es mitad negro, mitad blanco. Lo que pasa es que luego electivamente podemos decir que es negro en la medida que se casa con una persona negra y, bien, ya sus hijas, podríamos decir, son 75% negros, pero vamos a ver, Obama es hijo de un inmigrante de Kenia, estudiante, que tenía 20 años, su madre también tenía 20 años cuando lo tuvo, no de una familia económica buena en absoluto, su padre era de un nivel económico bajísimo y su madre también. No todos los estadounidenses son ricos. Nace en Hawái, que es Estados Unidos, pero bueno, de aquella manera, se llama Barack Hussein Obama. Es decir, Hussein, se parece Obama a Osama Bin Laden, y el Hussein es un apellido totalmente árabe. Y además se educa en Indonesia, hay fotos espectaculares, es un chico que va al colegio en Indonesia, que es el 4.º país más poblado del mundo, pero es un país musulmán. Vuelve a Estados Unidos y gracias a su enorme inteligencia, es una persona muy inteligente, y sobre todo a su capacidad, a su tenacidad de estudio, saca unas excelentes notas como abogado, se coloca como abogado en uno de los mejores despachos de Chicago y utiliza esta profesión para convertirse en presidente del país más importante del mundo. Vamos a ver, esto demuestra la igualdad de oportunidades de Estados Unidos en definitiva, porque una persona ya no solo que sea negra, sino que nace de una familia de un nivel económico muy bajo, con su padre que muere cuando él era joven, la madre que se educa en Indonesia, se va a Indonesia, se lía con un indonesio y está viviendo allí varios años, esta persona consigue llegar a ser presidente de Estados Unidos. A Obama lo que se le pasa es que se le pedían milagros y Estados Unidos, como Alemania, y ojalá en España pasara lo mismo, desgraciadamente no pasa, tiene como un centro, y en ese centro está la mayoría de la población, un centro que oscila poco. En Alemania es un gobierno de coalición entre la democracia cristiana y los socialdemócratas,
Y en Estados Unidos es el Partido Demócrata y el Partido Republicano que tienen escasas diferencias entre sí, son diferencias de matiz. Entonces, a Obama no se le podía pedir una revolución comunista, ni tampoco la había prometido. Claro. Ha hecho unas medidas excelentes y yo creo que es una de las mejores presidencias de Estados Unidos, desde luego muy superior a George Bush y con un gran sentido común. Quizás le falte carisma, es muy inteligente, muy seguro de sí mismo, se le critica que en la distancia corta no siempre es simpático, que a veces es muy simpático y tal, pero que se cansa pronto de la gente, sí. Que a los 10-15 minutos él se cansa y que siempre se le critica también. He leído un libro muy interesante sobre el perfil psicológico recientemente, estos días, se le critica mucho que él considera como que siempre tiene razón y que está por encima de los demás. Entonces escucha, es verdad que escucha y tiene ese talante democrático, de apertura, pero luego le falta un pelín de carisma, es decir, no es un líder súper seductor, no es la típica persona como podía ser Bill Clinton, que sí que era un public relations, relaciones sociales excelente y que seducía a todo el mundo y que en 3 minutos te había conquistado siendo hombre o mujer. Obama no es ese perfil, pero bien, lo que está claro es que habla excelentemente, se expresa muy bien, con una enorme brillantez y ha sido un líder muy carismático. Pedro, una cosa es las cualidades que tenga Obama, que nadie las cuestiona, y también cómo haya llevado la economía del país, que tampoco nadie lo cuestiona, y ahí están los datos económicos, pero ¿cómo ha evolucionado su índice de popularidad entre el pueblo norteamericano desde que se presentó a la presidencia de Estados Unidos por primera vez al momento actual? Sí, ese es el reproche que se le hace también. Primero habría que decir que la presidencia todavía no ha terminado. La presidencia termina en noviembre del año próximo, noviembre de 2016, con lo cual estamos con casi 2 años todavía del segundo mandato. Ya ha empezado a tomar medidas nuevas, como el tema de Cuba, el tema de la inmigración, de legalizar inmigrantes, medidas más progresistas. Obama cogió un país con una crisis económica gravísima, la más grave desde el año 1929, desde el gran crack. Recordemos que Obama es presidente en el 2008, en el 2008 empieza la crisis. Sí. Obama coge la crisis, pero el país sí que se está recuperando, con lo cual el índice de popularidad ha vuelto a aumentar y está volviendo a crecer conforme los estadounidenses ven que se ha acabado el paro, está en vías de terminarse, ha mejorado la situación en cuanto a sus salarios y el país vuelve a funcionar y vuelve a ser otra vez líder mundial. Desde el punto de vista de la política internacional, las críticas que se le han hecho a Obama tampoco me parecen justas en absoluto. Él sacó a Estados Unidos de Irak y de Afganistán. Él no tiene la culpa de los gravísimos errores de Bush en absoluto. Bush es el que invade Irak, que es un error tremendo como se ve hoy, porque ¿de qué ha servido invadir Irak? Si estamos peor que antes todavía, mucho peor, porque ahora una parte de Irak está controlado por el Estado Islámico y una parte sustancial de Siria también, que es una versión renovada de Al-Qaeda, pero todavía muchos más brutos y mucho más radicales que Al-Qaeda, por si no eran bastante brutos aquellos. Obama en este sentido, sin embargo, está con una iniciativa excelente ahora, que ya sería la bomba total, que es un acuerdo con Irán. De esto se habla mucho hoy en Estados Unidos. Sí. Ha llegado a un acuerdo con Cuba y está negociando un acuerdo con Irán. Claro, Estados Unidos e Irán eran los enemigos máximos. Si Obama llega a un acuerdo con Irán, puede mejorar muchísimo la situación de la zona, y Obama en ese sentido es mucho más pacificador. Bush se equivoca al invadir Irak porque tira a Saddam Hussein, bueno, de hecho lo matan, no es que lo tire, es que lo matan a Saddam Hussein, y por lo menos este señor Hussein pues tendría todos los defectos que quieras, pero servía un poco de elemento central, ahí había mucho más orden. Hemos pasado de un relativo orden a un caos completo, pero de eso no tiene la culpa Obama. Él saca las tropas de Irak, él saca las tropas de Afganistán y no ha tomado ninguna medida beligerante contra ningún país, solamente contra Osama Bin Laden, que bien, lo ejecutaron de aquella manera, podía haber habido un juicio justo, en fin, eso hubiera sido también muy complicado, creo que es muy razonable lo que hicieron. Obama también en el aspecto internacional me parece muy destacable su presidencia. Entrando, y ya por terminar este comentario, dentro de que los límites que tiene Estados Unidos, porque efectivamente se mueven dentro de un centro que no varía mucho. Ahí no hay opciones como Syriza o Podemos, ahí lleva el Partido Demócrata y el Partido Republicano 150 años y no pasa nada, el país funciona.
La estabilidad política es muy buena, que la política sea aburrida, lo hemos dicho en alguna ocasión más, eso es bueno para el país, menos para los comentaristas o para las televisiones o los medios de comunicación, pero desde luego Estados Unidos es un país que funciona y súper tecnológico. Una cosa que llama enormemente la atención al estar allí es el nivel de tecnología. Es bien sabido por todos, en cualquier caso, en Estados Unidos han sido siempre los grandes inventos, pero por ejemplo para entrar a los parques de Disney, pues la entrada está en el dedo, eso va digitalizado en el dedo, y tú, con lo cual no se puede falsificar de ninguna manera, evidentemente. Los restaurantes cada vez más son restaurantes con chip, que tú haces tu pedido en un screen, en una pantalla a la entrada, te dan un chip, lo llevas a la mesa y ahí te llevan la comida. Sí. Hay muchos cines-restaurante, por cierto también totalmente vendidas las entradas, que también funciona de una manera muy tecnológica, los pedidos y todo. Es un país en ese sentido tremendamente avanzado y muy por delante. En fin, Google, Facebook, todas esas cosas son de Estados Unidos, Microsoft, Apple, los iPhone, todos son inventos de Estados Unidos, y si nos vamos al pasado, pues también. En ese sentido está muy, muy por delante de España, en todo lo que significa el funcionamiento de Internet. Mira, sin un iPhone o un teléfono de características similares al iPhone, no es que quiera hacer publicidad en concreto, es prácticamente imposible funcionar en algunas cosas hoy en Estados Unidos. Por ejemplo, en los mismos parques, cuando te dan la entrada, el Fast Pass, tú, si no tienes un iPhone, es que no lo puedes hacer, porque tienes que descargarte una aplicación de Apple, porque luego ya no te dan tickets, tienes que hacer una fotografía, tienes unos códigos, es todo extraordinariamente tecnológico. Es verdad que aquí estamos en el camino, pero con retraso, estamos en ese camino por retraso, y a Internet, al que no le guste Internet, no sabe en qué mundo vive. Internet es absolutamente esencial hoy, y también es un invento de Estados Unidos, y el correo electrónico. Es un país que se le puede criticar por muchas cosas, y a Obama también se le podría criticar por muchas cosas, pero desde luego el hecho de que esta persona haya llegado desde ese nivel tan modesto a la presidencia del país más importante del mundo ya dice mucho en favor de ese país, y sobre todo un país en el que se trabaja y mucho. Yo no digo que aquí no se trabaje, pero se trabaja muchísimo, y muy prácticos. Los estadounidenses son muy prácticos, no se andan con tonterías, ni con bla, 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 bla. Aquí en España somos un poquito de bla, 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 mucho tiempo de comidas, por cierto, los horarios completamente diferentes. Los parques se abrían a las 7 de la mañana, 7 de la mañana, ¿de dónde tú te imaginas aquí a Terra Mítica viendo a las 7 de la mañana en un domingo, el día de Navidad, está abierto a las 7 de la mañana y lleno? Yo no veo a las 7 de la mañana Terra Mítica abriendo, o los restaurantes para comer a las 10 o a las 11 de la mañana para comer, no he dicho para desayunar, a la 1:30 ya no se come, ya está cerrado. Para cenar a las 4, a las 5, 5:30, 6, y a las 9 ya no cenas. En cualquier caso, Pedro, vamos a ver, eso está muy mal de los horarios en España, por cierto, bueno, que los horarios en España son caóticos, no es el tema de hoy, quizás deberíamos hacer un programa sobre eso. Todo eso está muy bien, pero también es cierto que estos países donde todo está tan bien organizado, ¿no? Y que podemos, y que a veces los comparamos con España y decimos qué mal organizados estamos nosotros y qué bien organizados están ellos, la verdad es que también es cierto, y hay que reconocer que cuando vienen los estadounidenses a España, o vienen los alemanes a España, o viene o vienen los chinos a España, pues la verdad que se quedan encantados. De la buena vida. Y que, no, de la buena vida no, es otro ritmo, claro, somos mediterráneos, es otro, no sé, es otra forma de entender la vida, diferente también. No sé hasta qué punto es bueno, o nos ha beneficiado, y te lo digo absolutamente en serio, esa permanente conexión de datos que llevamos encima. No sé hasta qué punto es bueno, ¿no? Hemos perdido un poco la esencia. Para trabajar es bueno, se trabaja más, se produce más. Para trabajar sí, para bien, la buena vida, ¿en qué nivel marcas la buena vida? Porque claro, si tardas 2 horas en comer y comes de 2 a 4:30, pues bien, tienes mejor buena vida, está claro. Si tardas solo 15 minutos y comes un sándwich, tienes peor vida, es verdad, pero también trabajas más y produces más. Y al final, ¿qué es un país? La suma de lo que se trabaja. Yo no estoy diciendo que en España se trabaje mal en absoluto. Lo que sí que me parece desastroso de España son los horarios. En este despacho no tenemos esos horarios. Nosotros cerramos a las 6 de la tarde y tenemos una pequeña pausa para comer
con horario ininterrumpido, y hay trabajadores que salen a las 5 también, según sus necesidades laborales, de niños, de colegios, etcétera. Está muy bien. Eso está muy bien, trabajan, porque lo que no hacemos en España es conciliar la vida laboral con la vida familiar. Y además en que absoluto. en España se tiende a trabajar muchas horas, pero ¿hasta qué punto esas horas de la tarde, de 5 a 8 de la tarde, son productivas? En muchos casos no lo son, y empezamos demasiado tarde las cosas, nuestro ritmo es demasiado nocturno, ya sea que a ti te gusta las comidas y el ritmo nocturno. Bueno, me estoy acostumbrando, Pedro, dame tiempo. Pero es verdad, el ritmo en España tiempo. es muy... yo no conozco ningún país del mundo donde se coma tan tarde como en España, pero ni siquiera en Portugal, ¿eh? En Portugal no comen a las 2:30 de la tarde o tienen las noticias del telediario a las 3. Es que los americanos cuando vienen aquí alucinan, pero ¿cómo que el restaurante habla a las 9? Perdón, a las 9 de la noche. Sobre todo yo creo que... Y la cena, eso es absurdo. Es lo que más, en España se cena mucho en España. 10:30, 11 de la noche, Pero, es una y hora además para se cena quedar a fuerte cenar. muchas veces. Eso es absurdo totalmente, va en contra de la lógica. La lógica es desayuna fuerte, come también fuerte y la cena ligera y a las 6:30. Pero eso es como lo hacen en los demás sitios. Pero insisto, es que ni Portugal ni Italia, ¿eh? Por supuesto Francia no, que está más al norte, ¿vale? Pero en Italia tampoco, en Italia pues, comes a las 12:30, a las 2 vas a un restaurante en Italia y está cerrado. Eso es una cosa que aquí tenemos que revisar. Horarios, sobre todo el tema de la pausa, esa sí que perjudica muchísimo al trabajo. Y está relacionado porque entonces de la siesta ni hablamos, ¿no? Bueno, a lo mejor la siesta nos vale en 5 minutos, pero la siesta puede ser dentro del trabajo, no sé. Bueno, son cosas que pasan en este programa, hemos derivado de Obama a los horarios y las costumbres a los horarios de Obama. De Obama y a los de los españoles, que no tienen mucho que ver. Lo vamos a dejar hoy aquí, Pedro, si te parece, y abordamos la próxima semana ya lo que es el futuro de Estados Unidos, esas elecciones presidenciales que tendrán lugar en el 2016 y cómo se van a desarrollar, ¿te parece? Muy bien, pues muchas gracias por venir, gracias a ti y a Información TV, gracias. Gracias a vosotros como siempre. Bueno, pues ya lo saben, hoy lo dejamos aquí, pero la próxima semana hablaremos del futuro de esta gran nación, de esta superpotencia de Estados Unidos. Esperemos que hayan disfrutado del programa de hoy y que lo hagan también del próximo. Hasta pronto.